Hoy, 3 de abril del año 2017, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, anunciando la reveladora palabra del diseño del reino de los cielos. En la enseñanza anterior se ilustró con gráfico lo que representa las coordenadas del origen y nos lleva con direcciones a diversas instrucciones e indicaciones en el caminar con Cristo, mientras tengamos aliento de vida. Con el conocimiento de las coordenadas del reino eterno, la iglesia, el cuerpo, el pueblo, tiene que tener la carrera diligente y tener el oído atento a la voz del Eterno, Rey y Señor de los cielos y la tierra, porque Él quiere un pueblo de sacerdotes y gentes santas, y la santidad se alcanza en su voluntad y verdad, como lo declara el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Y el pueblo, el cuerpo y la iglesia estuviera atenta a su voz y el ojo del entendimiento abierto, recibiría las instrucciones, direcciones. Cuando esto sucede, las tinieblas huyen, porque no habrá la necesidad, ni habrá oportunidad de errar, ni desafiar, ni rebelarse, ni hacer estrategia, porque estamos con Él y en Él. La iglesia ha tenido la agenda llena con la dirección de prosperidad, de avanzar el reino, de declarar bendiciones y guerras espirituales sin las armaduras del reino. Hoy hablo en la voluntad de Dios porque fui indicada para que hablara de las armaduras del reino de los cielos, para que el pueblo tenga el entendimiento de la correcta manera de vestirse con las armaduras del reino de los cielos. Esto es tan delicado. Las tinieblas distinguen quién está armado, porque nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quien padeció en la carne, quien padeció en el movimiento de la palabra y de la actitud, no sujeta a la independencia de sí mismo, sino a la dependencia del pensamiento y de todo lo que oía por el Padre y todo lo que veía hacer al Padre. Ese, en obediencia y santidad, el que no conoció pecado, venció al pecado. Pero fue armado en un pensamiento, fue armado en el conocimiento del misterio de Dios, fue armado en la profundidad del conocimiento, del pensamiento de Yahweh de los ejércitos. Pero también nos indica armados en un mismo sentir, y eso lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 2 nos dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el capítulo 3, versículo 15 nos dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Lo revelará por la profundidad del pensamiento que está escondido de Dios, ¿verdad? Y dice en el capítulo 4, versículo 2: ruego a Evodia y a Sintique que sea de un mismo sentir en el Señor. Pero el mismo sentir va ligado a un afecto que está ligado a un pensamiento, es un ángulo. ¿Por qué? Porque el alma es un ángulo del cuerpo que está ligado a un pensamiento emocional y a un pensamiento sujeto a una emoción. Es correlativo, es
un movimiento mutuo, emoción con pensamiento y pensamiento sujeto a una emoción. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es una arma que nos invita el libro de Filipenses. ¿Por qué? Porque resguardamos en ese pensar y en ese mismo sentir el miembro donde llevaremos el yelmo de la salvación. Y el yelmo cubre el pensamiento, cubre los oídos, cubre nuestra boca, cubre nuestro rostro, cubre toda la dirección, toda la voz, todo lo que podemos oír y ver y escuchar en oración e intimidad por la revelación del pensamiento escondido de Dios. Pero para diferenciar el sentir de la emoción, el sentir es el estado afectivo dentro del orden y la voluntad de Dios. Por eso nos invita en diferentes cartas, como en Filipenses, ¿verdad? Que debemos tener un mismo sentir. ¿Por qué? Porque el sentir que hubo en Cristo Jesús estaba en el orden de la palabra, de la gloria y del pensamiento de Yahweh, del Padre. Y la emoción es el estado afectivo que se sujeta a una palabra y a una actitud independiente en la naturaleza humana. Y esa independencia lo va a llevar a un pensamiento torcido, a la impiedad, a la mentira, a la iniquidad, a un pensamiento torcido, fuera de la voluntad y de las medidas del reino de los cielos, fuera de las medidas del diseño que nos da la revelación de las coordenadas desde el origen del diseño del reino de los cielos. Por eso es que el Señor en la palabra, en las Sagradas Escrituras, nos dice que Jesús vino en carne, pero no vivió en la carne. Él estuvo sujeto a la palabra y a la actitud. ¿Por qué? Porque Él hablaba de lo que oía y hacía, de lo que veía hacer al Padre. Él estuvo sujeto, por eso dice la palabra, sujetad vuestro pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Es una sujeción coordinada desde el movimiento de nuestro interior, buscando la esencia del Espíritu, buscando el centro, buscando la verdad revelada, que es desde el punto central donde se ubica lo espiritual. Pero estaremos revelando detalladamente todo lo que se encuentra en las armaduras del reino de los cielos. Con este conocimiento sabrás cómo actuar, caminar, moverte dentro de las coordenadas del diseño y poder estar apto para toda buena obra. Hoy viene esta palabra como alimento para el hambriento y será medicina al cuerpo de Cristo. Como esta revelación viene la luz de Yahweh a quitar y remover las tinieblas de los ojos de su pueblo y puedan ver con el entendimiento desde el corazón, porque solo con el corazón puede entenderse. Hoy empezaremos a caminar con la dirección de las coordenadas del reino de los cielos y describir desde esta dirección el verdadero significado de las vestiduras como son las que especifica en Efesios capítulo 6. Esta palabra no es para tomarla como un rezo diario, sino que tenemos que armarnos y vestir nuestro interior y avanzar al supremo llamamiento que Yahweh de los ejércitos hace a su pueblo, su remanente, su cuerpo, para estar incluido dentro de las filas del ejército poderoso que será levantado en los tiempos finales. El Eterno convoca a su pueblo como ejército, como lo describe Joel capítulo 2, y nos dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo.
jamás ni después de él lo habrá en año de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego y tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Te está diciendo que como este ejército vendrá él en poder, en fuego, en gloria, y la tierra quedará como el huerto del Edén. ¿Por qué como el huerto del Edén? Porque el huerto del Edén nos lleva y significa el diseño de origen. Pero el pueblo tiene que gemir y ayunar y entrar en una oración, en una intercesión, en un llanto, con rendición y sometimiento, en la paciencia para hacer una obra perfecta, como lo habla Santiago 1:3 y nos dice. Santiago 1:3 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia en obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Todo el diseño será declarado, para que el pueblo sea vestido y entre en una perfección, en un entendimiento diligente, y tengamos la reverencia de escudriñar y indagar en nuestro interior para ver si tenemos la medida conforme al diseño que el Señor nos revela hoy en el fin de los tiempos. Pero Yahweh de los ejércitos llama al arrepentimiento. Es hora de estar en las coordenadas del Eterno y mirar al norte. Con esta revelación viene fuego, viene disciplina, viene el fuego que quemará todo lo perecedero, lo humano, lo sucio, lo seco, lo inmundo, lo pervertido, lo profano, lo impuro. La disciplina viene a dar enseñanza en su justicia, en verdad, en misericordia y equidad, para que tengas posiciones en lugares celestiales, para que conquistes, domines, primero en tu mente, en tu corazón, en tu interior, porque hay que ser antes de hacer. Hay que ser antes de hacer. Para llegar a ser tienes que moverte dentro de la esencia del verbo creador. Para ser tienes que moverte en la esencia del creador para poder ser hacedores de la palabra. Para poder hacer la palabra que se te ha sido revelada por medio del diseño y las coordenadas del diseño original. Hoy hay que especificar que la disciplina viene a corregir lo torcido, las malas costumbres, la mala enseñanza, lo que está fuera de él. Primero, la incorrecta y equivocada manera de leer e interpretar las Sagradas Escrituras con términos humanos, términos que han adulterado la palabra sagrada del Rey de los Ejércitos. Edén significa el diseño original. Por eso en Joel capítulo 2 dice que ese ejército dejará la tierra como el huerto del Edén. El origen es la dirección de las coordenadas para estar dentro de las sendas antiguas en la dirección correcta, para que pueda fluir los ríos de agua viva en nuestro interior. Cuando la palabra nos dice que correrán ríos de agua viva, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Y nos dice en Juan, capítulo 7, versículo 38, y en tu interior correrán ríos de agua viva. Los ríos, no dice un río, los ríos de agua viva. Está hablando de los ríos, de los brazos que se abren dentro del huerto del Edén, correrán en tu interior, porque se moverán desde un centro, desde la esencia de un ser, desde tu interior, pero con la dirección y la voluntad del que es Yahweh de los ejércitos, del que es en la identidad del Padre, de toda la voluntad, de lo visible e invisible, del que es dueño del templo del interior del hombre. El norte es la dirección al pensamiento, es lo que alberga la cabeza, el pensamiento que está depositado en la cabeza, dentro de la imagen corporal del hombre. El pensamiento de Dios
sepa el hombre su norte, sepa el hombre el pensamiento que se mueve en su cabeza. El hombre es el único que puede conocer lo que está dentro del hombre. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios, capítulo 2, nos dice: pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La palabra que sale de Dios puede escudriñar la profundidad del pensamiento de Yahweh de los ejércitos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Solo el hombre sabe qué palabra se mueve en el interior de su pensamiento y en el interior de su corazón. Vamos a ir revelando cada palabra que nos señala el diseño desde el origen. Y el norte, que es el pensamiento, es sujetarlo y perseverar en el mismo pensamiento de Dios, así como lo describe Isaías capítulo 26, y nos dice: abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Abrí la puerta que está ubicada en la dirección del oeste, en el lado izquierdo, en la naturaleza divina. Esa puerta será abierta a los que son guardadores de su verdad eterna. Y nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y ese que ha confiado y ha perseverado en el pensamiento de Dios, se le abrirán las puertas, se le abrirá a Cristo en la magnificencia de la revelación del pensamiento escondido de Dios para este tiempo, y podrá entrar como ejército en la naturaleza divina, y será partícipe cuando la tierra pueda estar como el huerto del Edén, como lo declara Joel en el capítulo 2. Y nos dice: y así te armarás en un mismo pensamiento. La armadura de un mismo pensamiento está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, y nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos de un mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Quieres saber lo que también dice en el versículo en Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4, y nos dice: empecemos desde el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la naturaleza divina, pero en la carne de Cristo. Por eso el Señor nos dijo: come de mi carne para que tengas memoria de mí. Tenemos que comer de su carne, de su palabra, para andar en la carne, pero no militamos en la independencia de nuestra carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas no son carnales, sino poderosas para la destrucción de toda la fortaleza que se levanta en tu pensamiento, por la revelación de todo el sistema que se ejerce por las tinieblas en toda la creación y en la humanidad. La revelación que hoy tiene la iglesia es todo lo que el mundo exhibe, toda la tecnología, todo el estilo musical, en el rock, en lo romántico, en la salsa. En las iglesias podemos ver que la adoración y la música se mueve al nivel, al modelo, a la estatura del mundo, sin diferenciar de dónde proviene el sonido.
tengamos el entendimiento que Lucifer tenía por identidad que podía alabar, porque de él salía el sonido de muchos instrumentos como alabanza, en la capacidad y en la propiedad de su identidad. Él, más que nadie, sabe de dónde proviene la armonía musical, cuál es la armonía del reino de los cielos y cuál es la música y el sonido que sale de la profundidad de las tinieblas. Tengamos el entendimiento de que no seamos sinagogas de Satanás, sino que seamos el templo vivo para la morada del Espíritu Santo, de toda la revelación que se desprende de la profundidad del pensamiento de Yahweh de los ejércitos para con su pueblo, para los que han sido llamados al supremo llamamiento y alcanzar el blanco y la carrera diligente para hallar la salvación y vencer hasta el fin, hasta que Él venga como esposo a buscar a su iglesia, pura y santa, vestida por una palabra, por una verdad eterna, y estar listo, presto, sin mancha, sin arruga, para que el que nos llama, el que ama nuestra alma, y tener la responsabilidad de ser hallado fiel y diligente en todas las ordenanzas, en los diseños, en las medidas, en la demanda que Él requiere de su iglesia para que sea vestida en los tiempos finales. Para hablar del yelmo, veamos lo que la palabra dice del yelmo. El yelmo es la armadura que está colocada en la cabeza. Y para hablar del yelmo, iríamos a Isaías 59, capítulo 59, versículo 17, y nos dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Pero vamos a Isaías 59, versículo 15, para saber de quién nos habla. Y dice: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Yahweh, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová, de Yahweh, levantará bandera contra él. Y vendrá el enemigo como río. Todo lo que se va a anteponer a esta revelación correrá ríos en tu interior. ¿Por qué? Porque un río que ha manchado tu interior se interpondrá para que esta revelación no sea implantada en tu ser interior. Tu pensamiento, tus metas, tus sueños, tus anhelos, toda tu comodidad, toda tu confort, todo lo que anhelas conseguir humanamente en esta tierra, los negocios, los planes de vida, la familia, tu posición financiera, todas esas cosas. Pero dentro de la disciplina del reino de los cielos, todo tenemos que deponerlo para alcanzar y vivir para Él. A Dios le place darte o quitarte, pero sea que te dé o te quite, alabado sea su nombre. Sea que te recompense o no, viviremos para Él.
Viviremos por hacer tesoros en los cielos. Viviremos para alcanzar la multiforme sabiduría y desprendernos de todo el sistema del mundo para alcanzar lo que la riqueza no paga, lo que lo perecedero no paga, la riqueza es eterna que se desprende del reino de los cielos para el que cree, para que el que busca lo que está escondido, para que se levanta en la valentía y arrebatar lo que guarda y retiene el reino de los cielos. Tengamos el entendimiento de quién viene vestido con ese manto de justicia, quién viene vestido de celo para tomar en ropa de venganza, con vestidura y en justicia como una coraza, a rescatar el pueblo, a rescatar. Porque cuando el Señor nos dice, y temerán desde el occidente, temerán desde el oeste, el nombre de Yahweh, desde la identidad del hombre y desde el nacimiento del sol, que es por el este, por el lado derecho. Porque vendrá el enemigo como río. Desde que cada posición que te encuentres, desde cada posición que señala la Biblia, desde la naciente del sol, Dios está ubicado en cada posición. En la izquierda, en el occidente, está su identidad. En el lado derecho, que es el lugar del este, donde nace el sol, desde allí temerá todo hombre. Y aunque el enemigo venga como río en tu interior, el espíritu de Yahweh se levantará y pondrá la bandera contra el enemigo, contra aquel que hizo amistad con el mundo y se constituyó enemigo de Dios. Dios levantará bandera de victoria en tu interior si tú te depones de hoy de todos tus argumentos, de todas las tinieblas que ejercen en tu interior, de toda la oscuridad, de todo el pensamiento torcido, de toda mala enseñanza. Deponte hoy y ten frutos dignos de arrepentimiento y en sumisión para postrarte delante de Yahweh de los ejércitos y doblar toda cerviz en la soberbia, en lo altivo, en el orgullo, y poder derramarte delante de la presencia del Señor y proceder a un arrepentimiento digno y sincero, para que tu corazón sea puro y tus manos sean limpias, para presentarte delante del que es Rey y Eterno, del Padre de toda la voluntad, para que el reino de los cielos se establezca en tu interior, con todas las coordenadas del reino y con todo el diseño desde las Sagradas Escrituras, y pueda ser un baluarte, un templo santo y puro para la morada del Espíritu Santo desde tu interior. Cuando hablamos también de yelmo, hablamos en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 8, y nos dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo vendrá es cuando guarde y resguarde todo el pensamiento de la revelación de Dios dentro de la armadura del yelmo. Y en Efesios capítulo 6, versículo 17 nos dice: y toma el yelmo de la salvación. Toma el yelmo de la salvación. Toma, te está hablando una indicación que eres tú el que tienes
que resguardar todo tu pensamiento bajo la armadura de la salvación. La salvación es la armadura que protegerá todo tu pensamiento, tus ojos, tus oídos, tu boca, para ser guardado y sujeto a la obediencia en Cristo Jesús. Te toca a ti tomar la salvación. Cristo Jesús la ofrece, eres tú el que tienes que llegar. Por eso el Señor dice que Él llama, Él toca. Te toca a ti abrir, ceder o llegar a la salvación en Cristo Jesús. Entonces iremos con orden dentro de las armaduras de Dios y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha con aquel que vive en la naturaleza humana. No tenemos lucha con palabras y actitudes con aquel que está fuera de la vida de Cristo Jesús, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando del presente. Esta lectura es presente de este siglo, de los que gobiernan, de los que son principados y potestades dentro de un sistema de muerte, de riqueza, de reinos y poderes, que ejerce las tinieblas en toda la humanidad y en las naciones, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad es toda palabra que está fuera de la esencia de Yahweh. Es toda palabra que fue pervertida. Por eso cada espíritu inmundo tiene un nombre, como soberbia, tristeza, melancolía, odio, rabia. Es toda una palabra que se mueve en las emociones, en los pensamientos, en el interior del hombre, buscando en posicionarse dentro del pensamiento, dentro del espíritu del hombre, para poder dominar, pervertirlo y sacarlo fuera del propósito, de las líneas, de las coordenadas del reino de los cielos. Tengamos el entendimiento que se mueve en nuestro interior. ¿Por qué? Porque el Señor dice probar los espíritus. Prueba la palabra que vive y se mueve en tu interior. Y sabrás si la palabra que se mueve en tu interior, en tu pensamiento, en tus emociones, en tu alma, en tu espíritu, procede del reino de los cielos. Procede desde lo que está escondido en las Sagradas Escrituras. Si procede de las tinieblas, de la soberbia, del odio, de la maldad, de la ira, de la desobediencia, de lo torcido, de lo que está fuera de la línea de Dios, de lo que está por las instrucciones de los hombres, sabrás en qué posición estás tú dentro de todo lo creado. El versículo 13 nos dice: por tanto, toma toda la armadura de Dios, no alguna, dice, todas las armaduras de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Podáis resistir en el tiempo donde la acción, el pensamiento y el plan que está fuera de la verdad, del pensamiento y del conocimiento de Dios, será accionado. Y habiendo acabado todo, está firme. Habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia. Aquí tenemos que detallar que cuando nos dice está pues firme, ceñido vuestros lomos, la primera vestidura de la armadura es ceñir vuestros lomos. Corporalmente, como nos describe Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice que corporalmente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando hablamos corporalmente de la imagen y la semejanza de Cristo Jesús, corporalmente, a la imagen del hombre en el cuerpo, en la naturaleza humana, nuestro centro es el ombligo. El centro del cuerpo es el ombligo.
Pero dentro del diseño del reino, el centro, en los niveles espirituales, en tu interior, en lo invisible, a imagen de Dios, corporalmente, la deidad de Cristo Jesús está en el centro, en el espíritu. Entonces, desde el centro, desde el espíritu, de donde se desprende la verdad eterna, de la profundidad del pensamiento de Dios, igualmente es en la imagen corporal del hombre, y ese medio, ese centro, corporalmente es el ombligo, es donde se coloca el cinturón en el lomo con la verdad. Cuando Él te dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, podemos ver las vestiduras de la armadura de Dios y vamos a ver ese cinturón que tapa, que ciñe, que ajusta en la posición donde está tu ombligo, en el medio de tu abdomen. Allí apretará y serás ajustado con la verdad eterna. Ese lomo, ese centro en el nivel espiritual, en lo invisible, tiene que estar ajustado y vestido por la verdad eterna. Cuando nos habla vestidos con la coraza de justicia, para entender qué es justicia, tenemos que ir a Deuteronomio